Al entrar en el cuarto de la limpiadora, el millonario quedó paralizado al ver una foto. La misma foto de su amada que desapareció hace 20 años. Carlos caminaba lentamente por los pasillos de su mansión, esos interminables corredores que parecían más grandes y más fríos cada día. A pesar de estar rodeado de lujos y arte, sentía que todo carecía de significado. Desde la desaparición de Isabel, hacía ya 20 años, su vida se había reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Aunque había acumulado una fortuna impresionante, su corazón seguía vacío. Nada, ni el dinero ni el poder, habían logrado llenar el hueco que ella había dejado. Cada rincón de la casa le recordaba a Isabel. Su risa resonaba en su memoria, aunque no hubiera escuchado su voz en décadas. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de su amor, ahora eran solo ecos de un pasado perdido. Carlos solía ser un hombre optimista, lleno de sueños y de metas. Pero todo cambió el día en que Isabel desapareció sin dejar rastro. Aquel día, Carlos había estado fuera por asuntos de negocios. Al regresar, no la encontró en casa, lo que al principio no le pareció extraño. Sin embargo, cuando pasaron las horas y no recibió ninguna noticia de ella, comenzó a preocuparse. Hizo llamadas, buscó en lugares donde pensaba que podría estar, pero Isabel parecía haberse desvanecido en el aire. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Los años siguientes los dedicó a buscarla, gastando grandes cantidades de dinero en detectives, en anuncios, en todo lo que estuviera a su alcance. Pero con el tiempo se dio cuenta de que su búsqueda era en vano. A medida que pasaron los años, su desesperación se convirtió en resignación. Ahora, solo le quedaba la soledad. Era esa misma soledad la que lo impulsaba a moverse de propiedad en propiedad. En su última visita a una de sus haciendas, decidió quedarse por un tiempo. Quería supervisar las reformas personalmente, algo que antes nunca habría hecho. Necesitaba mantenerse ocupado, evitar que su mente volviera a esos recuerdos dolorosos. La hacienda, ubicada en una zona rural tranquila, le ofrecía el aislamiento que tanto buscaba. Los trabajadores ya se habían acostumbrado a verlo por ahí, pero evitaban acercarse a él, sabiendo que Carlos prefería su espacio. Entre ellos, destacaba Rosa, una mujer que trabajaba como limpiadora en la casa principal. Siempre discreta, pasaba desapercibida en su intento por no molestar. Rosa era diferente al resto de los empleados. A pesar de su sencillez, había algo en ella que intrigaba a Carlos. Nunca había hablado directamente con ella, pero la había observado en silencio en más de una ocasión. Era joven, aunque sus ojos reflejaban una sabiduría que no correspondía a su edad. Su trabajo era impecable, y siempre se aseguraba de que todo estuviera en su lugar, como si quisiera evitar cualquier motivo de queja. Una tarde, mientras supervisaba las reformas en el ala oeste de la casa, Carlos se encontró con Rosa al cruzar uno de los pasillos. Ella llevaba un balde y unos trapos, y al verlo, bajó la mirada con respeto. Carlos notó lo rápido que intentaba desaparecer, como si quisiera ser invisible. «Buenas tardes», saludó Carlos, sintiéndose repentinamente impulsado a hablarle. Rosa lo miró sorprendida. Claramente no esperaba que él le dirigiera la palabra. «Buenas tardes, señor», respondió en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza antes de seguir su camino. Carlos la siguió con la mirada mientras se alejaba. Había algo en ella que despertaba su curiosidad, pero no podía entender qué era exactamente. Quizá era la manera en que siempre evitaba el contacto visual, o tal vez la forma en que se movía por la casa, con una mezcla de respeto y desapego. Lo cierto es que, desde ese momento, no pudo dejar de pensar en ella. Esa noche, mientras cenaba solo en el gran comedor de la mansión, la imagen de Rosa seguía rondando su mente. ¿Qué ocultaba esa mujer? ¿Por qué parecía tan reservada? A pesar de su mejor esfuerzo por concentrarse en sus asuntos, no lograba apartar el pensamiento de que había algo más en ella, algo que él aún no había descubierto. Con esa inquietud en mente, Carlos decidió que al día siguiente hablaría nuevamente con Rosa. Esta vez trataría de conocer más sobre su historia, descubrir el misterio que parecía envolverla. Sin saberlo, estaba a punto de abrir una puerta que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Carlos se levantó con un propósito claro.
Quería conocer más sobre Rosa. Su curiosidad no se debía solo a que la joven era una empleada discreta y reservada, sino a que algo en ella lo inquietaba profundamente. No sabía bien qué era, pero sentía que detrás de su silencio había algo más. Caminó por los pasillos de la mansión, escuchando el eco de sus propios pasos rebotar en las paredes. Sabía que Rosa estaría trabajando en alguna de las habitaciones del ala este, donde solía encargarse de la limpieza. Cuando finalmente la encontró, estaba de espaldas a él, concentrada en limpiar una ventana grande que daba al jardín. Parecía tan absorta en su tarea que no lo escuchó llegar. Carlos la observó por un momento, notando cómo sus movimientos eran precisos y casi mecánicos, como si hubiera repetido esa rutina 1000 veces antes. Cuando finalmente hizo un leve sonido con los pies, Rosa se sobresaltó y se giró rápidamente. «Señor», dijo ella con la voz apenas audible, evidentemente sorprendida por su presencia. Carlos sonrió levemente, intentando no parecer intimidante. «No quise asustarte, Rosa. Solo quería hablar contigo». Rosa dejó el trapo que tenía en las manos sobre el alféizar de la ventana y asintió, aunque era claro que se sentía incómoda. No estaba acostumbrada a que el dueño de la casa le dirigiera la palabra, y mucho menos a tener una conversación personal con él. «Está bien, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» Carlos se acercó lentamente, intentando crear una atmósfera más relajada. «He notado que eres muy dedicada en tu trabajo. Siempre mantienes todo impecable y, me pregunto, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» Rosa pareció aliviada de que la conversación empezara con una pregunta simple. «Hace unos 5 años, señor», respondió bajando la mirada mientras hablaba. «Vine aquí poco después de que mis padres adoptivos fallecieron». Carlos frunció ligeramente el ceño, sorprendido por la mención de su familia adoptiva. No esperaba esa respuesta y sintió un deseo creciente de saber más. «¿Adoptivos?», preguntó curioso. «¿Qué pasó con tus padres biológicos?». Rosa suspiró, como si esa fuera una pregunta que había escuchado demasiadas veces, pero nunca había querido responder. Sus ojos se llenaron de una tristeza que Carlos reconoció de inmediato. Era el mismo dolor que él sentía cada vez que pensaba en Isabel. «No lo sé, señor. Mi madre desapareció cuando yo era muy pequeña. Nunca supe lo que le pasó. Mis padres adoptivos me criaron desde que tengo memoria». Carlos sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. La historia de Rosa tenía ecos de la suya propia. Él también había perdido a alguien sin saber lo que realmente había sucedido. Y esa sensación de incertidumbre, de no tener respuestas, era algo que lo había atormentado durante años. «Debe ser difícil no saber», comentó Carlos, más para sí mismo que para ella. Rosa asintió lentamente, pero no añadió nada más. Estaba claro que ese era un tema doloroso para ella, y Carlos no quiso presionar. Sin embargo, la curiosidad seguía creciendo dentro de él. Algo en la historia de Rosa resonaba con demasiada fuerza, como si hubiera una conexión entre ellos que aún no podía ver. «Rosa, me gustaría saber más sobre ti, si no te molesta. Me resulta intrigante que seas tan reservada». Rosa lo miró con cautela, intentando leer sus intenciones. «No hay mucho que contar, señor. He vivido una vida tranquila. Después de que mis padres adoptivos murieron, vine a trabajar aquí y desde entonces he estado tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible». Carlos asintió, notando que Rosa seguía evitando dar detalles sobre su pasado. Sin embargo, había algo en su manera de hablar que le hacía pensar que ella estaba ocultando más de lo que decía. «Entiendo», respondió él, respetando su privacidad por el momento. «Si algún día quieres hablar más, estaré aquí». Rosa esbozó una leve sonrisa, aunque era más de cortesía que de auténtica calidez. Asintió y regresó a su tarea de limpieza, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Carlos se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo, pero no podía sacarse de la cabeza la sensación de que había algo más en la vida de Rosa. Decidió no insistir por ahora, pero sabía que en algún momento descubriría lo que ella ocultaba.
Y lo que aún no sabía era que esa verdad lo afectaría más de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche, mientras Carlos revisaba unos documentos en su estudio, no pudo evitar recordar las palabras de Rosa sobre su madre desaparecida. ¿Qué clase de coincidencia era que ambos hubieran perdido a las personas que más amaban? Mientras su mente divagaba entre esos pensamientos, algo en su interior le decía que el destino había puesto a Rosa en su vida por una razón. No sabía cuál era, pero estaba decidido a averiguarlo. Carlos pasó varios días intentando distraerse con el trabajo en la hacienda, pero la curiosidad sobre Rosa seguía persistiendo en su mente. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente, y la mención de su madre desaparecida había despertado recuerdos dolorosos de Isabel. No podía evitar sentir que había una conexión entre ambas historias, aunque no tenía idea de qué podría ser. Una tarde, mientras revisaba los avances de la reforma en el ala oeste de la mansión, notó que Rosa había dejado su balde y sus herramientas cerca de una de las habitaciones. Estaba claro que ella aún estaba limpiando en algún lugar cercano, pero la curiosidad de Carlos lo llevó a entrar en la habitación que ella parecía haber estado utilizando. El cuarto de Rosa era pequeño y sencillo, pero estaba impecablemente ordenado. La cama estaba perfectamente hecha. Las pocas pertenencias que tenía estaban organizadas con meticulosidad y en la pared colgaba una única foto enmarcada. Carlos se acercó a la pared para observarla mejor y en el momento en que sus ojos se posaron en la imagen, sintió que su corazón se detenía. Era Isabel. La mujer en la foto era Isabel. Durante varios segundos, Carlos quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su mente daba vueltas, intentando encontrar una explicación lógica, pero lo único que podía hacer era mirar fijamente ese rostro que había amado tanto y que no había visto en 20 años. ¿Cómo era posible que Rosa tuviera una foto de Isabel? ¿Qué significaba eso? Justo en ese momento, la puerta del cuarto se abrió. Rosa entró con un balde en las manos, pero al ver a Carlos dentro de su habitación, dejó caer el balde al suelo, sorprendida y asustada. «Señor», exclamó llevándose una mano al pecho. «¿Qué hace aquí?» Carlos, aún aturdido, señaló la foto en la pared sin siquiera mirar a Rosa. «¿Quién es ella?», preguntó con una voz cargada de una mezcla de incredulidad y angustia. «¿Cómo tienes esta foto?». Rosa dio un paso hacia atrás, claramente nerviosa por la intensidad de su tono. «Es mi madre», dijo en voz baja. «Mi madre biológica». Carlos sintió que todo su mundo se tambaleaba. No podía ser una coincidencia. La mujer en la foto era Isabel, su Isabel, y ahora Rosa decía que era su madre. «Eso no puede ser», murmuró Carlos, sacudiendo la cabeza. «Esa mujer, ella es Isabel». Rosa frunció el ceño, confundida por la reacción de Carlos. «¿Usted la conoce, señor?». Carlos se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y dolor. «La conocí. Fue el amor de mi vida. Desapareció hace 20 años y no he sabido nada de ella desde entonces. Y ahora me dices que es tu madre. ¿Cómo es posible?». Rosa se quedó en silencio por un momento, procesando lo que Carlos le había dicho. Lentamente comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente. «No sé mucho sobre ella, solo sé que desapareció cuando yo era muy pequeña. Crecí con padres adoptivos, pero hace unos años encontré algunas cosas entre los pocos objetos que guardaban de mi madre biológica. Esta foto es una de ellas. Nunca supe qué le pasó ni por qué me dejaron en un orfanato». Carlos la escuchaba en silencio, tratando de entender cómo todo encajaba. ¿Isabel había tenido una hija? ¿Y por qué nunca lo había sabido? ¿Qué había sucedido en esos años perdidos? Mientras más escuchaba, más sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. «¿Nunca supiste nada más sobre ella?», preguntó Carlos intentando calmarse. «¿No tienes ninguna otra pista de lo que le sucedió?». Rosa negó con la cabeza. «No, señor, solo tengo esta foto y algunos documentos viejos. Mis padres adoptivos nunca hablaron mucho sobre mi madre biológica. Me criaron como si siempre hubiera sido parte de su familia.
pero en mi interior siempre quise saber qué pasó con ella. Carlos sintió una mezcla de desesperación y esperanza. La posibilidad de que Isabel hubiera tenido una hija y que esa hija ahora estuviera frente a él era abrumadora, pero también lo llenaba de una necesidad aún más intensa de descubrir la verdad. «Tengo que saber qué le pasó a Isabel», dijo Carlos, más para sí mismo que para Rosa. «Tengo que entender por qué desapareció y por qué nunca supe de ti». Rosa lo miró con compasión, comprendiendo el dolor que él sentía, ya que era el mismo dolor que ella había llevado consigo toda su vida. «Yo también quiero saber, señor», respondió. «Si hay alguna forma de descubrir la verdad, estoy dispuesta a hacerlo». Carlos asintió lentamente, sabiendo que no podía dejar las cosas como estaban. Tenía los recursos y el poder para investigar a fondo lo que había sucedido. Y ahora, más que nunca, estaba decidido a usar todo lo que estuviera a su alcance para encontrar respuestas. Isabel había desaparecido, pero su sombra seguía viva en Rosa, y Carlos estaba dispuesto a seguir esa sombra hasta el final. Carlos no podía sacarse de la cabeza lo que acababa de descubrir. Pasó esa noche sin dormir, sentado en su oficina privada, con la foto de Isabel frente a él. ¿Cómo era posible que Isabel hubiera tenido una hija y él no supiera nada? Su mente giraba una y otra vez, intentando encontrar respuestas que se escapaban de su entendimiento. A la mañana siguiente, Carlos estaba decidido. No podía dejar que el misterio de Isabel y Rosa permaneciera sin resolver. Así que se dirigió a la cocina de la hacienda, donde sabía que encontraría a Rosa terminando sus tareas matutinas. Cuando la vio, sintió una mezcla de compasión y urgencia. Era obvio que Rosa también había pasado una noche inquieta. Sus ojos estaban algo enrojecidos, como si hubiera llorado. A pesar de su tristeza, se mantuvo firme, como si hubiera esperado este tipo de dolor toda su vida. «Rosa», dijo Carlos con una voz suave pero firme, «necesitamos hablar. Debemos averiguar qué pasó con tu madre, Isabel. No puedo dejar que esto quede así». Rosa lo miró por un momento, sin sorpresa, pero con una tristeza que parecía envolverla. «Señor, yo también quiero saber la verdad, pero no sé por dónde empezar. He vivido toda mi vida sin respuestas y ya me había resignado a no saber lo que le pasó». Carlos la miró con seriedad. Había algo en su forma de hablar que lo conmovía profundamente. Rosa había aceptado su destino sin preguntas, pero ahora las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar y no podía permitirse dejar las cosas sin resolver. «No te preocupes por eso, yo sé por dónde empezar», respondió Carlos, decidido. Rosa asintió en silencio, entendiendo que Carlos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llegar al fondo de la historia. Carlos entonces le pidió que le mostrara todo lo que tenía sobre su madre. Rosa regresó a su cuarto y, después de unos minutos, volvió con una pequeña caja de madera. Dentro estaban los pocos objetos que le quedaban de Isabel, la foto que Carlos ya había visto, un medallón antiguo y un par de documentos envejecidos. Carlos tomó los documentos en sus manos con cuidado. Uno de ellos era un certificado de adopción que confirmaba que Rosa había sido entregada a sus padres adoptivos poco después de nacer. El otro era un informe médico, aparentemente de la madre biológica de Rosa, fechado varios meses antes de su desaparición. Carlos estudió los papeles, intentando descifrar cualquier pista. «¿Sabes dónde te encontraron?», preguntó Carlos, su mente ya trabajando en posibles líneas de investigación. «No mucho, solo que fui dejada en un orfanato en una pequeña ciudad fuera de la capital», explicó Rosa, con la misma resignación de quien ha contado esa historia antes sin obtener respuestas. Carlos frunció el ceño. Había algo en esa información que no encajaba. Sabía que Isabel nunca hubiera dejado a su hija a menos que no hubiera tenido otra opción. Pero, ¿qué tipo de circunstancias habrían obligado a Isabel a desaparecer y dejar a su propia hija atrás? «Voy a contratar a un investigador privado», dijo finalmente Carlos, levantándose de su silla. «Tengo que saber qué pasó con Isabel. Y también Rosa. Creo que podríamos encontrar más sobre ti en el proceso».
Rosa lo miró con los ojos llenos de incertidumbre, pero también con una chispa de esperanza. Nadie había mostrado tanto interés en su historia antes, y aunque el dolor de no saber siempre la había acompañado, la idea de obtener respuestas la inquietaba tanto como la emocionaba. «Gracias, señor», respondió en voz baja. «No sé qué esperar, pero gracias por intentarlo». Carlos asintió, aunque dentro de él sentía que las gracias no eran necesarias. Isabel había sido el amor de su vida, y si Rosa era su hija, entonces tenía la obligación de descubrir la verdad, no solo por ella, sino también por Isabel, que merecía justicia. Sin perder tiempo, Carlos hizo una llamada a Javier, un investigador privado con el que había trabajado en el pasado. Le explicó la situación de manera concisa pero detallada, asegurándose de que Javier entendiera la urgencia del caso. «Necesito saber todo lo que puedas averiguar sobre Isabel», dijo Carlos al final de la conversación, «y sobre lo que pasó después de que dejó a su hija en ese orfanato». Javier aceptó el trabajo de inmediato, y Carlos colgó el teléfono sintiendo que había dado el primer paso hacia la verdad. Sabía que la investigación llevaría tiempo, pero no tenía dudas de que era el camino correcto. Los secretos que habían permanecido enterrados durante tanto tiempo pronto saldrían a la luz. Mientras tanto, Carlos no pudo evitar mirar a Rosa de manera diferente. En ella veía el reflejo de Isabel, no solo en su rostro, sino también en su manera de ser, en su calma silenciosa y en la tristeza oculta que siempre llevaba consigo. Había algo profundamente doloroso en esa similitud, pero también algo que le daba esperanza. Quizá, a través de Rosa, podría finalmente encontrar una forma de redimir el pasado. Los días siguientes pasaron lentamente, con Carlos y Rosa evitando hablar del tema mientras esperaban noticias del investigador. Ambos sabían que lo que estaba por descubrirse cambiaría sus vidas para siempre, pero ninguno de los dos podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Pasaron algunos días desde que Carlos contactó a Javier, el investigador privado, y aunque la espera le resultaba insoportable, sabía que las respuestas llegarían pronto. Mientras tanto, la relación entre Carlos y Rosa había cambiado sutilmente. Rosa, que antes se mantenía siempre en las sombras, había comenzado a mostrarse más abierta con él, aunque seguía siendo reservada. La curiosidad y la búsqueda de la verdad parecían unirlos de una manera inesperada. Una tarde, Carlos recibió la llamada que tanto había esperado. «Carlos». La voz de Javier sonaba seria al otro lado de la línea. «He encontrado algo. Es más complicado de lo que imaginaba, pero tengo información que podría interesarte». El corazón de Carlos dio un vuelco. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre, pero aún no tenía idea de cuánto. «Voy para allá, Javier. Nos vemos en mi oficina en 1 hora», respondió Carlos, colgando el teléfono con rapidez. De inmediato, fue a buscar a Rosa, quien estaba en la cocina terminando algunas tareas. Cuando Carlos le explicó que el investigador había encontrado algo, la expresión de Rosa cambió. Una mezcla de miedo y esperanza brillaba en sus ojos. Sin decir una palabra más, ambos se dirigieron al estudio de Carlos, donde Javier ya los esperaba. Javier era un hombre de pocas palabras, pero su mirada lo decía todo. Colocó un sobre manila grueso sobre la mesa y lo empujó lentamente hacia Carlos. «Lo que encontré es complejo», dijo Javier, cruzando los brazos. Isabel no desapareció por su propia voluntad. Fue secuestrada. Las palabras golpearon a Carlos como un balde de agua fría. Aunque había sospechado que algo malo había ocurrido, escuchar la confirmación lo dejó sin aliento. «¿Secuestrada?», repitió Carlos, incrédulo. «¿Por qué? ¿Quién haría algo así?». Javier respiró hondo antes de continuar. «Hace 20 años, Isabel fue secuestrada por un grupo que tenía interés en desestabilizar tu vida, Carlos. No está del todo claro por qué lo hicieron, pero los documentos que encontré sugieren que alguien estaba manipulando tus negocios desde las sombras. Querían que estuvieras distraído, buscando a Isabel, mientras controlaban parte de tu fortuna sin que te dieras cuenta». Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Alguien había utilizado la desaparición de Isabel como una manera de manipularlo? ¿Habían destruido su vida personal y profesional solo para enriquecerse a sus expensas?
La ira comenzó a crecer dentro de él, pero la tristeza por lo que Isabel había sufrido era aún más abrumadora. ¿Y qué pasó con Isabel?, preguntó Rosa en voz baja, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. Javier bajó la mirada, claramente incómodo por lo que estaba a punto de decir. Isabel logró escapar de sus secuestradores poco antes de dar a luz. De alguna manera, encontró la manera de dejar a Rosa en un orfanato, pensando que así estaría a salvo. Pero Isabel no tuvo tiempo de huir muy lejos. Fue recapturada poco después y murió poco tiempo después. El aire en la sala se volvió pesado, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. Carlos cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Isabel había estado tan cerca de escapar, tan cerca de proteger a su hija, pero había sido atrapada de nuevo, y esta vez no había sobrevivido. ¿Murió?, murmuró Carlos, incapaz de procesar por completo la información. ¿Dónde está? ¿Dónde la enterraron? Javier sacó otro documento del sobre y lo deslizó sobre la mesa. Aquí está la ubicación del cementerio. No fue enterrada con su verdadero nombre, pero hay pruebas suficientes para confirmar que es ella. Rosa apretó las manos con fuerza sobre su regazo, luchando por contener sus emociones. Toda su vida había crecido sin saber lo que le había pasado a su madre, y ahora, en un solo día, había descubierto más de lo que podría haber imaginado. El peso de la verdad la aplastaba, pero al mismo tiempo sentía una sensación de alivio. Al menos ahora sabía qué había pasado. «Carlos», dijo Javier, interrumpiendo los pensamientos sombríos, «no termina ahí. Los secuestradores siguen operando. Y lo peor es que hay indicios de que, durante todos estos años, han mantenido cierto control sobre tus negocios». Carlos sintió que la ira volvía a hervir en su interior. ¿Cómo era posible que alguien hubiera jugado con su vida de esa manera durante tanto tiempo y él no se hubiera dado cuenta? «Necesitamos descubrir quién está detrás de esto», dijo Carlos con voz firme. «No voy a permitir que sigan beneficiándose de la destrucción de mi vida y la de Isabel». Javier asintió. «Estoy investigando más a fondo, pero te prometo que vamos a llegar hasta el fondo de esto». Rosa se quedó en silencio, asimilando todo lo que acababa de escuchar. Sentía el corazón acelerado, y aunque su mente estaba abrumada, sabía que Carlos tenía razón. Era el momento de descubrir quién había destruido a su familia y qué papel había jugado en todo eso. «Yo también quiero saber quiénes son», dijo Rosa finalmente. «Quiero justicia para mi madre». Carlos la miró, reconociendo en ella la misma determinación que había visto en Isabel tantos años atrás. Sabía que esta búsqueda no iba a ser fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Esta vez no se detendría hasta que todos los responsables pagaran por lo que habían hecho. Carlos y Rosa quedaron sumidos en el silencio después de la revelación de Javier. La noticia de que Isabel había sido secuestrada y posteriormente fallecido bajo esas circunstancias era devastadora. Mientras Javier se despedía, prometiendo mantenerlos informados sobre cualquier nuevo avance, Carlos se quedó mirando los papeles sobre la mesa. No podía dejar de pensar en todo lo que Isabel había sufrido, ni en los años que él había pasado buscando respuestas, sin saber que las pistas siempre habían estado fuera de su alcance. Esa noche, después de que Javier se fue, Rosa se quedó en el estudio con Carlos. Ninguno de los dos tenía ánimos de hablar, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio lleno de comprensión compartida, una conexión que ambos estaban descubriendo a través del dolor que compartían por Isabel. Finalmente, fue Rosa quien rompió el silencio. «Toda mi vida he deseado saber lo que le pasó a mi madre. Ahora que sé la verdad», dudó por un momento, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que sentía. «Ahora que sé lo que pasó, siento que todo es aún más doloroso de lo que imaginaba». Carlos asintió, entendiendo perfectamente lo que Rosa quería decir. Había esperado encontrar a Isabel viva durante todos esos años, y la confirmación de su muerte era un golpe brutal. Pero la verdad era mejor que la incertidumbre. Al menos ahora sabían lo que había ocurrido, y eso les daba un nuevo propósito:
Lo sé, respondió Carlos con voz ronca. Pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir adelante y descubrir quién fue responsable de todo esto. No podemos dejar que se salgan con la suya. Rosa lo miró, con lágrimas contenidas en sus ojos. A pesar de todo el sufrimiento que había pasado, había una fortaleza en su mirada, algo que Carlos no había visto en ella hasta ese momento. Estoy contigo, Señor. Haré lo que sea necesario para honrar la memoria de mi madre. Su voz era firme, decidida. Carlos sintió una ola de gratitud hacia Rosa. Sabía que no sería fácil, pero la fuerza que ambos compartían los ayudaría a enfrentar lo que venía. A la mañana siguiente, Javier llamó para informarles que había encontrado más información. El detective había profundizado en los archivos financieros de los últimos 20 años de las empresas de Carlos y había encontrado un rastro que conectaba varias de sus cuentas con movimientos sospechosos. Parece que algunas personas cercanas a ti han estado involucradas en estos movimientos, dijo Javier. Tengo algunos nombres, pero quiero investigarlos a fondo antes de hacer acusaciones. Carlos apretó los dientes. La idea de que alguien dentro de sus propias empresas pudiera haber estado involucrado en la desaparición de Isabel y el control de sus negocios lo llenaba de rabia. Sabía que no podía precipitarse, pero la impaciencia comenzaba a crecer en él. Quiero saber quiénes son, Javier. No importa cuán poderosos sean o cuánto tiempo haya pasado. Quiero justicia. Lo tendrás, Carlos, respondió Javier. Déjame trabajar en esto unos días más y te traeré pruebas sólidas. No quiero que haya ningún cabo suelto. Mientras Javier continuaba con su investigación, Carlos y Rosa empezaron a buscar más pistas sobre el tiempo que Isabel había pasado secuestrada. Sabían que la muerte de Isabel no había sido un accidente y estaban decididos a encontrar cada pieza del rompecabezas. Una semana después, Javier volvió a contactar a Carlos. Esta vez, su tono era más grave. Carlos, ya sé quién está detrás de todo esto. Y no es alguien que esperarías, dijo Javier por teléfono. Necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Carlos no perdió tiempo. Apenas colgó, llamó a Rosa y juntos salieron hacia la oficina de Javier, ubicada en un discreto edificio en el centro de la ciudad. Durante el trayecto, Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y anticipación. Finalmente, descubrirían quién había estado manipulando su vida todos esos años. Al llegar, Javier los recibió con una expresión seria y les entregó un nuevo expediente. «El nombre que encontré», dijo Javier mientras se sentaban, «es de alguien muy cercano a ti, Carlos. Se llama Arturo. Él fue uno de tus socios más antiguos, pero también fue el cerebro detrás del secuestro de Isabel». Carlos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Arturo había sido un amigo cercano durante años, alguien en quien confiaba ciegamente. ¿Cómo era posible que él hubiera estado involucrado en algo tan atroz? ¿Arturo?, preguntó Carlos, incrédulo. ¿Cómo es posible? Lo conozco desde hace décadas. No puedo creerlo. Javier asintió con gravedad. Lo entiendo, pero las pruebas son claras. Arturo tenía intereses en tus negocios, y cuando vio la oportunidad de controlarlos a través de tu dolor, no dudó en aprovecharla. Fue él quien organizó el secuestro de Isabel, con la intención de mantenerte distraído mientras él movía piezas en tus empresas. Carlos se levantó de su asiento, sintiendo que la rabia lo consumía. Había sido traicionado por alguien en quien confiaba. Alguien que había sido parte de su vida durante tanto tiempo había destruido su felicidad solo para obtener más poder y dinero. «Tengo que verlo», dijo Carlos con la voz llena de determinación. «Tengo que confrontarlo». Rosa, que había estado en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. «Señor, esto es peligroso. Si ese hombre hizo todo esto, no sabemos hasta dónde podría llegar para protegerse». Carlos la miró, agradecido por su preocupación, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Era momento de confrontar a Arturo y exigirle respuestas. Nada más importaba ahora. El mundo de Carlos había cambiado drásticamente en cuestión de días. La revelación de que Arturo, uno de sus socios más antiguos y en quien había depositado su total confianza, era el hombre detrás del secuestro de Isabel,
lo dejó devastado. No solo había perdido a su amada por culpa de su ambición, sino que su propio imperio había sido manipulado durante años sin que él lo supiera. Esa misma noche, después de hablar con Javier, Carlos no pudo conciliar el sueño. Su mente estaba llena de imágenes y recuerdos de su amistad con Arturo. Pensaba en todos los momentos en que lo había considerado un amigo cercano, un aliado. Nunca hubiera imaginado que Arturo estaba trabajando en las sombras para destruir su vida y tomar el control de sus negocios. Rosa, por su parte, había permanecido en silencio desde la revelación. Aunque su dolor por la muerte de su madre seguía presente, ahora compartía la ira de Carlos. Saber que alguien tan cercano a él había causado tanto sufrimiento los unía en una misión común: hacer justicia. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Rosa una mañana, mientras ambos desayunaban en la gran mesa del comedor, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Carlos se quedó en silencio por un momento, sopesando sus opciones. La respuesta era obvia para él. Arturo tenía que pagar por lo que había hecho. No solo por la muerte de Isabel, sino por todos los años de traición y manipulación que le habían robado su vida. «Voy a confrontarlo», respondió finalmente, con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía en su interior. «No puedo permitir que se salga con la suya. No después de todo esto». Rosa lo miró con preocupación. «¿Y qué harás cuando lo enfrentes? Sabes que alguien como él no se dejará atrapar fácilmente. Si ha logrado ocultar esto durante tanto tiempo, es porque tiene poder e influencia». Carlos asintió. Sabía que Rosa tenía razón, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. «Lo sé, Rosa, pero tengo que hacerlo. No solo por Isabel, sino también por ti. Todo lo que te quitaron, mereces justicia tanto como yo». Rosa suspiró, asintiendo con la cabeza. No estaba segura de lo que pasaría a continuación, pero confiaba en que Carlos sabría cómo manejar la situación. Ese mismo día, Carlos organizó una reunión con Arturo en uno de sus despachos privados, bajo el pretexto de discutir nuevos negocios. Quería que el encuentro pareciera lo más rutinario posible, para que Arturo no sospechara nada. Sin embargo, dentro de él, Carlos estaba preparándose para uno de los momentos más difíciles de su vida. Cuando Arturo llegó a la oficina, saludó a Carlos con la misma familiaridad de siempre. Se sentó cómodamente frente a él, sin sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. «Carlos, siempre es un placer verte», dijo Arturo con una sonrisa confiada. «¿De qué querías hablar hoy?». Carlos lo miró durante unos segundos en silencio. Sabía que tenía que mantener la calma, aunque por dentro la rabia lo consumía. «Arturo, hay algo de lo que necesito hablar contigo. Algo importante». Arturo levantó una ceja intrigado. «Claro, dime. ¿Qué sucede?». Carlos respiró hondo antes de continuar. «He estado investigando algunas cosas que ocurrieron hace muchos años, y he descubierto algo que me dejó completamente sorprendido». El semblante de Arturo cambió sutilmente. Carlos notó una leve tensión en sus movimientos, como si estuviera anticipando algo. «¿De qué estás hablando?», preguntó Arturo, manteniendo la calma, pero con un tono más serio. Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Sé que fuiste tú quien organizó el secuestro de Isabel. Sé que llevas años manipulando mis negocios desde las sombras, aprovechándote de mi dolor para controlar parte de mi fortuna». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Arturo lo miró fijamente, sin pestañear, procesando lo que acababa de escuchar. Durante unos segundos, pareció que estaba decidiendo cómo reaccionar. «Carlos», comenzó a decir con una risa nerviosa, «no sé de qué estás hablando. Eso es ridículo. ¿Secuestrar a Isabel? ¿Yo? ¿Cómo puedes creer algo así?». Carlos lo interrumpió, su voz ahora firme y llena de determinación. «No intentes negarlo, Arturo. Tengo pruebas. No solo sé que fuiste tú, sino que también sé que llevas años beneficiándote de todo lo que sufrí por su desaparición. Fuiste tú quien destruyó mi vida».
Arturo se recostó en su silla, cruzando los brazos. Su expresión cambió, volviéndose más fría y calculadora. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Carlos?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Realmente crees que puedes detenerme? Durante años he estado detrás de todo, y ni siquiera te diste cuenta. ¿Qué te hace pensar que ahora será diferente? Carlos apretó los puños bajo la mesa, conteniendo la ira que sentía. Sabía que Arturo era peligroso, y sabía que no sería fácil enfrentarlo, pero estaba decidido. «Esto no termina aquí», dijo Carlos con voz firme. «Voy a asegurarme de que pagues por lo que hiciste. No importa cuánto tiempo lleve, ni a quién tenga que involucrar. Te destruiré, Arturo, igual que tú destruiste mi vida». Arturo lo miró durante unos segundos, y luego se levantó lentamente de su silla. «Veremos, Carlos, veremos quién sale ganando al final». Con esas palabras, Arturo salió de la oficina, dejando a Carlos con una sensación de inquietud. Sabía que este no era el final, sino solo el comienzo de una confrontación que podría llevar a consecuencias mucho más graves. Pero, a pesar del peligro, Carlos estaba más decidido que nunca a acabar con Arturo y a restaurar lo que quedaba de su vida. Después de la confrontación con Arturo, Carlos se encontraba más determinado que nunca. Sabía que Arturo no se detendría ante nada para proteger sus secretos, y que él debía estar preparado para lo peor. La reunión había dejado claro que Arturo no solo era frío y calculador, sino también peligroso. Carlos no podía enfrentarlo solo. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos de la hacienda, se dio cuenta de que no estaba completamente solo en esta lucha. Rosa también estaba buscando justicia por lo que le había ocurrido a su madre. Sus destinos ahora estaban entrelazados de una manera que ambos apenas comenzaban a comprender. Carlos decidió hablar con Rosa esa misma noche. La encontró en la cocina, limpiando los platos después de la cena, y se acercó lentamente con una sensación de urgencia. «Rosa, tenemos que hablar», dijo con un tono más serio de lo habitual. Rosa se giró para mirarlo, notando la tensión en su rostro. Dejó los platos y se secó las manos con un trapo antes de asentir. «Claro, señor. ¿De qué se trata?» Carlos tomó aire profundamente, sabiendo que lo que iba a decir era crucial para lo que vendría después. «He confrontado a Arturo», dijo, observando la reacción de Rosa. «Y lo que descubrí es peor de lo que imaginaba. Él fue el responsable del secuestro de Isabel y de todo lo que ha ocurrido desde entonces». Rosa quedó en silencio, procesando la información. Aunque ya sabía que Arturo estaba involucrado, escuchar la confirmación directa de Carlos la dejó más nerviosa de lo que esperaba. «¿Y qué va a hacer ahora, señor?», preguntó, intentando mantener la calma. Carlos la miró directamente a los ojos, con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. «Voy a acabar con él, pero no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda, Rosa. Tú también eres parte de esta historia. Arturo no solo me robó a Isabel, también te robó a ti la posibilidad de conocer a tu madre». Rosa respiró hondo, asimilando la petición. Era cierto que Carlos no podía enfrentarse a un hombre como Arturo sin apoyo, y aunque la idea de involucrarse en algo tan peligroso la asustaba, sabía que no podía quedarse al margen. «Haré lo que sea necesario, señor», respondió finalmente, con firmeza en su voz. «Por mi madre y por usted». Carlos asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia Rosa. Sabía que esto no sería fácil, pero tenerla a su lado le daba fuerzas. Juntos, tenían una oportunidad de derrotar a Arturo y de hacer justicia para Isabel. «Primero, necesitamos más información», dijo Carlos, comenzando a trazar un plan. «Javier está investigando a fondo las conexiones de Arturo con nuestras empresas, pero no será suficiente. Arturo tiene aliados dentro de mi círculo. Vamos a tener que descubrir quiénes son esos aliados y desmantelar su red de una vez por todas». Rosa asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Cómo podemos hacerlo? No soy experta en este tipo de cosas, pero quiero ayudar en lo que sea». Carlos la miró con aprecio. «Vamos a necesitar más que solo información. Necesitamos pruebas,
y esas pruebas probablemente estén en los documentos y registros que Arturo ha estado manteniendo ocultos durante años. Si podemos obtener acceso a ellos, podremos exponerlo públicamente y asegurar que pague por lo que hizo. Rosa pareció pensativa por un momento, como si estuviera considerando algo. Quizá, comenzó a decir lentamente, quizá haya una manera de acceder a esos documentos. Arturo siempre ha sido muy cuidadoso, pero he escuchado a algunos empleados hablar sobre su oficina privada en la ciudad. Es posible que ahí guarde registros importantes. Carlos la miró sorprendido. Esta era la primera vez que Rosa mencionaba algo sobre los movimientos de Arturo fuera de los negocios habituales. Sabía que Arturo era meticuloso, pero si había una oficina secreta, eso significaba que podría haber mucho más escondido de lo que él había anticipado. ¿Tienes idea de dónde está esa oficina?, preguntó Carlos, ahora lleno de esperanza. Rosa asintió lentamente. No sé la ubicación exacta, pero creo que podría averiguarlo. Si es importante para él, debe tener algunos empleados clave que lo sepan. Puedo investigar un poco entre los trabajadores de la hacienda y averiguar más. Carlos estaba impresionado por la iniciativa de Rosa. Sabía que esto no sería fácil ni seguro, pero confiaba en que ella tenía las habilidades para manejar la situación de manera discreta. «Hazlo, Rosa», dijo finalmente. «Si logramos encontrar esa oficina, tendremos una oportunidad real de exponer a Arturo y destruir su imperio corrupto». Los días siguientes fueron tensos pero productivos. Rosa, con su habilidad para moverse sin ser notada, logró recoger información crucial de los empleados que hablaban sobre los movimientos de Arturo. Poco a poco, logró obtener la ubicación exacta de la oficina privada en la ciudad, donde Arturo supuestamente manejaba sus asuntos más delicados. Una vez que tuvieron la ubicación, Carlos contactó a Javier para coordinar la siguiente fase del plan. Era el momento de actuar con rapidez y precisión. Sabían que no podían fallar. Si Arturo sospechaba que estaban cerca de descubrir sus secretos, podría destruir todas las pruebas antes de que tuvieran la oportunidad de usarlas en su contra. Juntos, Carlos y Rosa se prepararon para lo que sería una operación arriesgada pero necesaria. Estaban decididos a conseguir los documentos que probarían las conexiones de Arturo con el secuestro de Isabel y su manipulación de los negocios de Carlos. No había vuelta atrás. La noche antes de que fueran a la oficina de Arturo, Carlos y Rosa compartieron una cena tranquila, pero ninguno de los dos podía evitar sentir la tensión en el aire. Sabían que lo que estaban a punto de hacer podría cambiar sus vidas para siempre. «Mañana, todo esto comenzará a resolverse», dijo Carlos, levantando su copa en un gesto solemne. «Por Isabel, por ti y por la justicia». Rosa levantó su copa también, asintiendo con determinación. «Por mi madre y por nosotros». La noche antes de llevar a cabo su arriesgado plan, Carlos y Rosa apenas durmieron. La tensión en el ambiente era palpable. Ambos sabían que el día siguiente marcaría un antes y un después en sus vidas. Si conseguían los documentos que probaban la culpabilidad de Arturo, podrían no solo destruir su red de corrupción, sino también hacer justicia por Isabel. Sin embargo, el riesgo de que algo saliera mal era alto. Al amanecer, Carlos y Rosa se encontraron en el comedor. El silencio entre ellos lo decía todo. Ya no había vuelta atrás. «Javier ya está en la ciudad, esperando nuestra señal», dijo Carlos, rompiendo el silencio mientras tomaba un sorbo de café. «Hemos coordinado todo para que, una vez tengamos los documentos, él se encargue de procesar las pruebas y exponer a Arturo». Rosa asintió, aunque su mente estaba concentrada en lo que sucedería una vez llegaran a la oficina privada de Arturo. No podía dejar de pensar en las posibles consecuencias. Sabía que Arturo era un hombre peligroso y que, si se enteraba de lo que estaban planeando, haría lo imposible por detenerlos. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó Rosa, con un toque de inseguridad en su voz. Carlos la miró fijamente, con una seriedad que demostraba que también compartía sus dudas, pero no podía permitirse vacilar ahora. «Tenemos que hacerlo. No hay opción de fallar, Rosa. No después de todo lo que hemos descubierto».
El viaje a la oficina secreta de Arturo fue largo, y el silencio en el coche solo intensificaba la tensión. Javier ya estaba esperando en la ciudad, listo para ayudarles a acceder al lugar. La oficina estaba ubicada en un edificio discreto, pero bien vigilado, algo que confirmaba las sospechas de que Arturo guardaba ahí algo importante. Cuando llegaron, Javier los recibió con un leve asentimiento. Estaba claro que él también sentía la presión del momento. «Todo está listo», dijo Javier, señalando el edificio desde una esquina. «He conseguido acceso a los registros de seguridad. Tienen un sistema sofisticado, pero lo suficientemente vulnerable como para que podamos entrar sin levantar sospechas». Carlos y Rosa lo siguieron, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Javier los guió hasta una entrada lateral del edificio, donde había desactivado temporalmente las cámaras de seguridad. A pesar de la calma con la que actuaba, todos sabían que estaban entrando en territorio peligroso. Dentro del edificio, el aire era denso. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, aumentando la sensación de nerviosismo. Javier los llevó hasta un ascensor que los condujo al piso superior, donde estaba la oficina privada de Arturo. «Aquí es donde guarda todo», dijo Javier, señalando la puerta al final del pasillo. «Necesito un par de minutos para abrir la cerradura». Carlos y Rosa se mantuvieron vigilantes mientras Javier trabajaba con habilidad para desbloquear la puerta. Parecían horas, pero en cuestión de minutos, el sonido de la cerradura liberándose les indicó que el primer obstáculo había sido superado. «Estamos dentro», anunció Javier en voz baja, empujando la puerta para que entraran. La oficina de Arturo era más lujosa de lo que Carlos esperaba, pero lo que realmente le llamó la atención fue la cantidad de archivadores y documentos que había por todas partes. Sabía que lo que buscaban estaba entre esos papeles. «Tenemos que trabajar rápido», dijo Carlos, dirigiéndose hacia uno de los archivadores más grandes. «No sabemos cuánto tiempo tendremos antes de que alguien descubra que estamos aquí». Rosa y Javier comenzaron a revisar los documentos con rapidez, buscando cualquier pista sobre el secuestro de Isabel y la manipulación de los negocios de Carlos. A medida que abrían carpetas y revisaban registros, las pruebas empezaban a salir a la luz. Movimientos de dinero sospechosos, contratos alterados e incluso notas escritas a mano que vinculaban a Arturo directamente con el secuestro de Isabel. «Aquí está», dijo Rosa, levantando una carpeta con un temblor en sus manos. «Esto lo prueba todo. Los secuestradores recibieron órdenes directas de Arturo. Él organizó todo para mantenerte distraído mientras controlaba tus negocios». Carlos tomó la carpeta y la revisó con ojos llenos de furia. Cada página confirmaba lo que ya sabía, pero verlo plasmado en documentos lo hacía aún más real. Arturo había jugado con su vida de la manera más cruel imaginable, y ahora tenía la prueba de ello en sus manos. «Esto es suficiente para destruirlo», dijo Carlos, apretando los dientes mientras guardaba los documentos en una mochila. «Ahora tenemos lo que necesitamos». Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir, el sonido de pasos en el pasillo los puso en alerta. Javier levantó la mano, indicándoles que guardaran silencio. «Alguien está viniendo», susurró mirando hacia la puerta. «Tenemos que salir por atrás». El pánico amenazaba con apoderarse de ellos, pero Javier, siempre preparado, señaló una puerta lateral que llevaba a una escalera de emergencia. «Vamos», ordenó Carlos, tomando a Rosa de la mano mientras se dirigían hacia la salida. Bajaron las escaleras lo más rápido que pudieron, sabiendo que si eran descubiertos, todo su plan se vendría abajo. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar el nivel del suelo, escucharon una voz familiar. «Carlos». Era Arturo. Carlos se detuvo en seco, girándose lentamente para ver a su antiguo amigo parado en lo alto de las escaleras, mirándolos con una sonrisa fría. «Sabía que vendrías», dijo Arturo con calma. «Siempre fuiste predecible. Y ahora estás cometiendo un error que no podrás arreglar». Carlos sintió un nudo en el estómago, pero no estaba dispuesto a retroceder. «Ya no puedes ocultar nada, Arturo. Tengo las pruebas. Todo lo que has hecho saldrá a la luz». Arturo soltó una carcajada amarga, bajando un par de escalones. «¿Y crees que eso me preocupa?
Tengo más poder del que imaginas, Carlos. Tú y esa niña no son más que peones en un juego mucho más grande. Pero Carlos no se dejó intimidar. Sabía que Arturo estaba jugando su última carta, intentando manipularlo como siempre lo había hecho. No más juegos, Arturo. Esto termina aquí. Sin más palabras, Carlos y Rosa corrieron hacia la salida, dejando a Arturo atrás. Sabían que este era solo el comienzo del final, pero ahora tenían las pruebas necesarias para exponer la verdad y hacer justicia. La tensión tras el encuentro con Arturo en las escaleras aún se podía sentir en el aire cuando Carlos y Rosa finalmente llegaron a la calle. Ambos respiraban con dificultad, pero la adrenalina de haber escapado con las pruebas los mantenía en marcha. Javier, que los esperaba cerca en un coche, los recibió con una mezcla de preocupación y alivio. ¿Lo lograron?, preguntó, mirando las mochilas que Carlos y Rosa llevaban consigo. Carlos asintió, subiendo al coche rápidamente. «Tenemos todo lo que necesitamos», respondió su voz llena de determinación. «Pero Arturo nos vio. Sabe que tenemos las pruebas y no se va a detener hasta que intente destruirnos». Javier, siempre rápido en pensar, puso el coche en marcha y se alejó del lugar. Sabía que las próximas horas serían cruciales. Arturo, con todo su poder e influencia, no iba a quedarse de brazos cruzados esperando su caída. Los había subestimado una vez, pero ahora que estaba al tanto de lo que sabían, haría todo lo posible por proteger su imperio corrupto. «Debemos actuar rápido», dijo Javier mientras conducía. «Ya no se trata solo de exponerlo. Si Arturo se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa. Tenemos que estar un paso adelante». Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Miró a Rosa, quien, aunque visiblemente agotada, mantenía la misma determinación de antes. Sabía que no podían bajar la guardia. «Javier, ¿qué sugieres?», preguntó Carlos, sabiendo que el detective tenía experiencia en lidiar con situaciones delicadas. «Lo primero es asegurarnos de que estas pruebas lleguen a las personas correctas», respondió Javier. «Tengo contactos en la Fiscalía y en los medios de comunicación. Si logramos filtrar la información lo suficientemente rápido, Arturo no tendrá tiempo de reaccionar. Necesitamos hacerlo público antes de que pueda destruir las pruebas o influir en quienes lo protegen». Carlos estaba de acuerdo. Sabía que Arturo tenía amigos poderosos en todas partes, personas que lo habían protegido durante años. Pero esta vez, con las pruebas en mano, Carlos estaba decidido a exponerlo ante el mundo. «Haz las llamadas», dijo Carlos con firmeza. «Que todo esto salga a la luz lo antes posible». Javier sacó su teléfono y empezó a hacer las gestiones. Mientras tanto, Carlos y Rosa intentaban procesar lo que estaba a punto de suceder. A pesar del miedo, ambos sabían que estaban haciendo lo correcto. Arturo había destruido sus vidas y las de muchas otras personas, y ahora había llegado el momento de enfrentarlo cara a cara. Esa noche, se refugiaron en un pequeño apartamento de uno de los contactos de Javier, un lugar seguro desde donde podían monitorear la situación. Las pruebas estaban a punto de ser entregadas a las autoridades, y los medios de comunicación comenzarían a divulgar la información al día siguiente. El reloj estaba en marcha. Mientras revisaban los documentos una última vez, Carlos no pudo evitar sentirse invadido por una mezcla de emociones. Sabía que la caída de Arturo estaba cerca, pero también sabía que nada devolvería a Isabel. Todo lo que había pasado, todo el dolor y sufrimiento que había cargado durante 20 años, finalmente estaba llegando a su clímax, pero a pesar de la justicia que buscaba, la tristeza seguía pesando en su corazón. «Lo siento, Rosa», dijo Carlos en un momento de vulnerabilidad, mirando a la joven. «Lamento que no hayas podido conocer a tu madre. Lamento que te hayan quitado eso». Rosa lo miró con ternura, sus ojos reflejando el dolor que compartían. Pero también había algo más en su mirada, una fuerza que había crecido dentro de ella con cada nuevo descubrimiento. «No tiene que disculparse, señor. Ambos hemos sufrido, pero lo que estamos haciendo ahora es lo correcto. Mi madre, Isabel, está orgullosa de lo que estamos haciendo, y eso es lo que importa».
Carlos asintió, sintiéndose aliviado por sus palabras. A pesar de todo, había encontrado en Rosa un consuelo que nunca esperó. Ella no solo era la hija de Isabel, sino una parte de la familia que él creía perdida para siempre. A la mañana siguiente, las noticias sobre Arturo empezaron a explotar en los medios de comunicación. Las pruebas entregadas por Javier llegaron a las manos adecuadas, y en cuestión de horas, los titulares hablaban sobre la corrupción, los secuestros y la manipulación de los negocios de Carlos. Arturo estaba acorralado. Sin embargo, Carlos sabía que Arturo no se rendiría tan fácilmente. Lo que sucedió poco después confirmó sus temores. A las pocas horas de que la noticia se hiciera pública, recibieron una llamada anónima. «Carlos, te sugiero que detengas todo esto ahora mismo», dijo la voz al otro lado de la línea. «Sabes de lo que soy capaz. Si no paras, Rosa será la próxima en sufrir las consecuencias». Carlos sintió que su sangre se helaba. Sabía exactamente quién estaba detrás de la amenaza. Arturo. El mismo hombre que había destruido su vida, ahora estaba amenazando la de Rosa. Pero esta vez, Carlos no iba a dejarse intimidar. «No te atrevas a tocarla, Arturo», respondió Carlos con una furia contenida. «Ya no tienes poder sobre nosotros. Tu tiempo se acabó». Arturo soltó una risa sarcástica. «Tú verás, Carlos. Yo siempre gano, y esta vez no será diferente». Carlos colgó el teléfono, apretando los puños con fuerza. La amenaza estaba clara. Arturo no se detendría ante nada para protegerse, incluso si eso significaba hacerle daño a Rosa. Pero Carlos también sabía que esta era la última carta que Arturo tenía para jugar. «Tenemos que protegernos», dijo Carlos mirando a Rosa. «Arturo va a intentar algo desesperado, lo sé, pero no podemos detenernos ahora». Rosa asintió, aunque en sus ojos se veía el temor. Sabía que Arturo era peligroso, pero también sabía que ya habían llegado demasiado lejos para retroceder. «Lo enfrentaremos juntos, señor. No dejaré que gane». Carlos la miró con una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que estaban a punto de enfrentar el momento más peligroso de sus vidas, pero también sabía que juntos podrían vencer a Arturo y hacer justicia por Isabel. Las horas siguientes a la amenaza de Arturo se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Carlos sabía que no podía permitir que Rosa estuviera en peligro, y aunque la caída de Arturo estaba en marcha, el riesgo seguía siendo alto. Sabían que debían estar preparados para cualquier cosa. La noticia sobre Arturo había desatado un escándalo a nivel nacional. Los medios de comunicación cubrían cada detalle del caso, y las autoridades ya estaban tomando medidas para investigarlo formalmente. Sin embargo, Carlos sabía que la red de poder que Arturo había tejido durante años no caería tan fácilmente. Este enfrentamiento no terminaría hasta que Arturo fuera realmente neutralizado. Mientras monitoreaban las noticias desde el apartamento seguro de Javier, Rosa intentaba mantenerse calmada, aunque el miedo comenzaba a instalarse en su corazón. Carlos lo notó, pero antes de que pudiera decir algo, Javier entró en la sala con una expresión tensa. «Carlos, Rosa», dijo, su voz cargada de preocupación. «Acabo de recibir información de mis contactos. Arturo ha contratado a gente peligrosa. Si pensamos que ya estaba acorralado, ahora es cuando más cuidado tenemos que tener. Está dispuesto a todo». Carlos cerró los ojos por un momento, intentando mantener la compostura. Sabía que Arturo no se rendiría sin pelear, pero la idea de que ahora estaba dispuesto a atacar a Rosa directamente lo enfurecía. No podía permitir que ella pagara las consecuencias de los crímenes de Arturo. «¿Qué sugieres que hagamos, Javier?», preguntó Carlos, con la mirada fija en el detective. Javier se frotó la barbilla, pensativo. «Tenemos que protegernos y mantenernos en movimiento. Ya he organizado un traslado a otro lugar más seguro. Los medios están ocupando a Arturo y su reputación está cayendo en pedazos. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo atrapen, pero hasta entonces no podemos arriesgarnos». Carlos asintió. Estaba de acuerdo con Javier. Aunque Arturo estuviera perdiendo el control, aún representaba una amenaza peligrosa. «Lo que sea necesario para mantenernos a salvo», dijo Carlos con firmeza. Horas más tarde,
Mientras se preparaban para mudarse a otro lugar, recibieron una noticia que cambió el curso de todo. Javier, después de hablar con sus contactos en la fiscalía, les informó que Arturo había sido arrestado. Las pruebas que habían entregado no solo lo implicaban en el secuestro de Isabel y en la corrupción empresarial, sino que también revelaban una red de tráfico de influencias que involucraba a varios empresarios y políticos. «Lo atraparon», anunció Javier con una leve sonrisa. «Arturo está detenido y parece que no saldrá fácilmente de esta. Lo tienen en custodia preventiva mientras avanzan con la investigación». Carlos dejó escapar un suspiro de alivio. Sabía que esto no significaba el final inmediato de la batalla, pero era el primer gran paso hacia la justicia que tanto habían buscado. «Es solo cuestión de tiempo antes de que todo su imperio caiga», agregó Javier, satisfecho. «Pero aún así debemos mantenernos atentos. No podemos bajar la guardia hasta que se haga justicia por completo». Carlos y Rosa intercambiaron una mirada cargada de emociones. Ambos sabían que, aunque Arturo estuviera detenido, sus vidas habían cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz, y aunque habían sufrido durante todo el proceso, finalmente estaban más cerca de la paz que tanto necesitaban. «Lo logramos», dijo Carlos, con un tono suave pero lleno de determinación. Rosa asintió, su mirada llena de agradecimiento y orgullo. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero ahora, con Arturo fuera del camino, podían comenzar a reconstruir sus vidas. «Por fin podremos dejar esto atrás», respondió Rosa con una sonrisa tenue. «Mi madre, Isabel, ella puede descansar en paz ahora». Las palabras de Rosa resonaron profundamente en Carlos. Sabía que la herida de la pérdida de Isabel nunca sanaría por completo, pero el hecho de haber encontrado a Rosa, de haber descubierto la verdad y de haber hecho justicia, le daba un propósito renovado. Días después, cuando la noticia del arresto de Arturo ya había circulado por todo el país, Carlos y Rosa decidieron visitar el cementerio donde Isabel había sido enterrada bajo un nombre falso. Era un lugar modesto, alejado del bullicio de la ciudad, donde las tumbas estaban alineadas en un silencio solemne. Carlos se arrodilló frente a la tumba de Isabel, colocando una flor blanca sobre la lápida. Rosa se mantuvo a su lado, en silencio, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. «Isabel», dijo Carlos con la voz entrecortada, «finalmente lo hicimos. Encontramos la verdad y tu hija está aquí, a salvo. Hice lo que pude para protegerla, para honrar tu memoria. No te olvidé, nunca». Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló junto a Carlos y puso su mano sobre la lápida. «Mamá, desearía haberte conocido, pero prometo que, a partir de ahora, voy a vivir una vida que te haría sentir orgullosa». El viento sopló suavemente a su alrededor, y en ese momento, tanto Carlos como Rosa sintieron una extraña calma. Era como si Isabel estuviera allí con ellos, escuchando sus palabras, guiándolos hacia un futuro que, por fin, parecía lleno de esperanza. Al regresar a la hacienda, Carlos miró a su alrededor. El lugar, que antes había sido un símbolo de su soledad, ahora representaba un nuevo comienzo. Con Rosa a su lado, sabía que tenía la oportunidad de reconstruir su vida y crear algo nuevo, algo que Isabel también habría querido. «¿Qué te parece si comenzamos de nuevo?», le dijo Carlos a Rosa, con una leve sonrisa. «Podemos transformar este lugar en algo más, algo lleno de vida». Rosa asintió, sintiendo que el dolor por la pérdida de su madre comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una nueva sensación de propósito. «Me parece una gran idea, señor. Creo que es hora de seguir adelante». Carlos la miró con una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que este no era el final, sino solo el principio de una nueva etapa en sus vidas. Juntos, podían comenzar de nuevo, dejando atrás el dolor del pasado y construyendo un futuro lleno de esperanza.